¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para nuestra vitamina D, nuestra dosis de vitamina D de todos los días y más hoy, inicio de semana, lunes de mucha flojera. Más bien hay que ponerle mucho ánimo, mucha actitud, mucho carácter y seguir adelante con lo que tengamos que hacer. Y pues bueno, ha llegado el día de, por fin se estrenó la presentación del cuarteto de Hauser, Carreras, Domingo Kudaibergen, con algo espectacular. Todos pensábamos que iba a ser, no estábamos seguros si iba a ser nada más la canción de My Way o un mashup de éxitos de ese estilo de la canción de My Way, ¿no? Iba a ser una compilación de varias canciones, pero no, fue nada más la de My Way. No la he visto, me la han mandado muchísimas veces, tanto del canal de Virtuosos como del canal de Dimash. Obviamente por cuestiones de incrementarle las vistas a Dimash, vamos a reaccionarlas desde su canal de Dimash Kudaibergen. Va a ser increíble esto. Ya me muero de ansias, me muero de ganas, pero primero que nada quiero agradecerle a todos, pero de verdad a todos los que me mandaron este enlace de los dos, como les digo, de Virtuosos y del canal de Dimash. Y pues llegó el día, ya no aguanto más, ya no soporto más esta incertidumbre, quiero ver de qué se trata y quiero disfrutar, en serio quiero disfrutar de las voces de estos tres grandes juntos, a ver qué es lo que hicieron. Así que, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Oh, wow. Fue instantáneo, ¿eh? En cuanto empezó a sonar la música, ¡fum! Como que mis vellitos reaccionaron en cuestión de milisegundos. Empecé a escuchar la música y luego se fueron hacia arriba. Wow. Mm. Wow, ¿no sienten? Híjole, no sé, me hizo... O sea, mi cuerpo reaccionó de maneras muy diferentes. Pero ¿no sienten como que el cello de Hauser a esta canción le agrega todavía una dosis más de tristeza? Como que, no sé, sentí puro llanto, pura melancolía, como si el cello estuviera llorando. Wow, no sé, fue algo bastante increíble. Mm. Wow. And now Oh, the end is near, and so I'll face the final curtain.
my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived and I'm this fall. Wow. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Wow, un montón de sentimientos encontrados. No sé, ya saben que el ático es un romántico. Que el ático es un romántico. Yo me inclino mucho a la nostalgia, a la bohemia, a todo eso. Y se me hizo algo muy significativo, ¿no? Escuchar esta canción hasta el momento en la voz del maestro Domingo, donde dice, yo sé que el final está cerca. Y es algo que nos guste o no nos guste, nos va a llegar a todos, pero en estos momentos ya están muy cerca de la recta final, ¿no? El maestro Domingo y el maestro Carreras. Me refiero de la recta final, vocalmente hablando, musicalmente hablando. Ya no tienen la energía o ya no tienen... La voz siempre la van a tener porque por mucho que la tengan muy cansada o muy desgastada, siempre van a conservar esa técnica. Y la técnica va a hacer que mantengan unas cuerdas vocales saludables. Y todos los conocimientos que tienen, pero ya no es lo mismo, ¿no? Me sentí algo bastante extraño, ¿no? Cuando escuché al maestro Domingo cantar esa frase, ¿no? De que pues, tengo la certeza de que estoy ya en la recta final. No sé, es algo... me gustó muchísimo. Y luego esa conjunción con la voz de Dimash. No podían haber encontrado un mejor suplente del maestro Pavarotti que al señor Kudaibergen, la verdad. Ay, no sé, este trío vocal y cuarteto musical es impresionante. Y esperemos a ver qué hace el maestro Carreras, pero yo quiero volver a escuchar al maestro Domingo. Más, necesito más. Wow. La potencia y la presencia de la voz. Final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived and I'm this fall. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. Wow. Then again, too few to mention. Digo, con todo respeto, se ve que el maestro Carreras ha estado inactivo más tiempo porque se le escucha la voz más desgastada, más cansada. Como que lo siento que se esfuerza más, ¿no? Que el maestro Domingo y Dimash. Pero aún así conserva ese tono tan maravilloso que siempre ha tenido el maestro Carreras. Muchos, sobre todo en la época de los tres grandes, ¿no? En la época de los tres tenores, cuando hicieron la gira, Pavarotti, Carreras, Domingo, muchos decían que el menos agraciado, el maestro Carreras, ¿no? Pero no sé, yo no lo pondría así, ¿no? Sino que simplemente el maestro Carreras siempre ha tenido su estilo. A lo mejor no ha sido tan escénico o teatral como Pavarotti o Domingo,
pero siempre ha cantado muy muy bien, tiene muy buena técnica y la ha sabido aprovechar y por eso es quien es, ¿no? Por eso es uno de los tres tenores, uno de los tres grandes de nuestras últimas generaciones. Y me gusta mucho. No sé, esto lo comento porque hay mucha gente que el maestro Carreras no le gusta, ¿no? O no le dan el lugar que le corresponde. Pero no sé, a mí me gusta. Digo, como siempre decimos aquí en el canal, que sea diferente no quiere decir que sea malo, ¿no? I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I let each charted path, Wow. each careful step along the byway, and was more than this. I did it my way. There were times, I'm sure you know, when I be told more than I can show. What an it all, when there was stopped, I ate it all. Wow. Spent it all. Sorpresivamente le dejaron la parte más alta al maestro Carreras. Digo, no es porque no lo pueda hacer, obviamente lo puede hacer, lo hizo y lo hizo muy muy bien, pero yo me esperaba que fuera al revés. Que el maestro Domingo cantara la de abajo, el maestro Carreras la de medio y Dimash la de arriba, ¿no? Y no, sorpresivamente el que cantó la de abajo fue Dimash. Wow. Digo, lo entiendo, ¿no? Porque Dimash te lo puede hacer tanto abajo como en medio, como arriba arriba y como super abajo, ¿no? Por eso no hay ningún problema. Nada más era la cosa ver cómo iban a acomodar a los otros dos tenores. Al maestro Domingo y al maestro Carreras. Fue increíble, me encantó esta sección. Vamos a repetirla. Lo siento, Dears, de que lo esté repite y repite, pero es que esta yo lo estuve esperando por meses, Esta canción yo la quería ver, yo la quería disfrutar y la quería reaccionar con ustedes. Along the byway, and was more than this. Esa armonización de voces de los tres es increíble. There were times, I'm sure you know, when I be told more than I can show. Hay que mencionar el tono de la voz de Dimash. Bastante varonil. Yo creo que si fuera mujercita, o sea, si yo fuera mujer, estaría sintiendo cosas, En serio que esa voz tan masculina, tan varonil, no sé, y a cierto punto como que obscura, no sé, se escucha muy muy bien. Times, I'm sure you know, when I be Y el vibrato, wow, more than I can show. constante. When there was stopped, I ate it all and spent it all. I faced it all, and I stood tall and did it my way. Interesante, Dimash hizo la de abajo, hizo la de arriba también. Wow. Imagínense que este trío, en lugar de haber sido un trío, hubieran sido un cuarteto y que hubiera estado el maestro Pavarotti también ahí. Pavarotti, Domingo, Carreras, Kudaibergen. Yo creo que hubiera sido el final de los tiempos. Yo creo que hubiera sido el aviso del apocalipsis. No sé, esto hubiera sido grandioso. En serio que hubiera sido grandioso. Por ahí con inteligencia artificial a lo mejor se puede hacer algo, ¿no? De unir las cuatro voces en un tema. No sé si alguna vez el maestro Pavarotti haya interpretado la de My Way. Lo más probable es que sí.
porque él cantaba temas de este estilo, y aparte de arias clásicas, pero a él también le gustaba cantar temas de este estilo, ¿no? Mm, También se hubiera escuchado bien, aprovechando el momento y aprovechando la canción, también se hubiera escuchado bien, muy bien un dueto Kudaibergen-Frank Sinatra. Un Sinatra Kudaibergen también yo hubiera dado todo mi dinero por ir a presenciar eso. Digo, si Sinatra cantó con Luis Miguel, digo que no cante con Dimash. Digo, ¿no? O sea, era más que obvio, hubiera sido espectacular. Un dueto Sinatra Kudaibergen o un cuarteto Pavarotti Domingo Carreras Kudaibergen también. Es espectacular, es espectacular. En serio que esto me hacía falta. There were times Mm, I'm sure you would I be told more than I can show. What any time when there was doubt, I just thought and spell it out. mm. I face it all, and I stood tall and did it my way. Wow. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly did. When not the words of one who needs the record shows. I took the blows and did it my way. Wow. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly thinks, and not the words of one who needs the record shows. I took the Esto es bastante interesante. Yo sé que han de haber tenido tiempo para ensayarla. Pero aún así, no sienten como que en esta. Digo, es espectacular, es hermoso, es grandioso. Escuchar las tres voces es irrepetible. Pero no sienten como que el maestro Domingo y el maestro Carreras en esta última parte están como que un poquito perdidos, no saben a qué hora entrar. Como que noté que el maestro Domingo se le fue un poco la letra y no sabía por dónde andaban porque claramente le están leyendo los tres. Están leyendo la letra. No sé, siento como que el maestro Domingos y el maestro Carreras están un poquito perdidos. No sé. Digo, no estoy diciendo que esté mal hecho o mal cantado. Está espectacular, está perfecto. Me sigue hiper gustando la canción. Pero sí siento como que ese concepto como que están un poquito perdidos en la letra. Vean, pongan la atención. De hecho, desde que empezaron a hacer el dueto Carreras Domingo, como que se empezó a escuchar un poquito de desorden en las voces. What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly thinks. Vean, ahí es donde se nota más claro que el maestro Domingo está perdido, porque Dimash y el maestro Carrera están pronunciando otra parte, o sea, están cantando otra parte de la letra y el maestro Domingo está diciendo otras cosas. Pongan mucha atención, Escuchen sobre todo las terminaciones de las pronunciaciones de Dimash y del maestro Carreras y traten de identificarla al maestro Domingo. Está diciendo otra cosa. What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly thinks, and not the Ahí como que se cayó un poquito para retomar la letra. Wow.
Wow. Wow. Ahí mismo ellos están bromeando, están vacilando, se están volteando a ver como que diciendo, sí, nos equivocamos. Pero no importa. No importa, por mí se pueden equivocar toda la canción. Yo con tal de escucharlos a los tres juntos, tomen todo mi dinero. En serio, tomen todo mi dinero. Esto es algo que no se va a volver a repetir en mucho tiempo. Y si es que alguna vez se vuelve a repetir, ¿no? Porque, digo, todos vamos para allá, ¿no? Todos llegamos a un final. Y es espectacular. Este trío, bueno, cuarteto, es espectacular. Realmente Hauser tuvo protagonismo, pero al principio de la canción, como que diciéndole, para que no te sientas mal. Para que no te sientas mal, ahí toca. Y la verdad me gustó muchísimo. No sé ustedes qué piensen. Digo, tuvimos que comentar lo de los errores porque es algo muy visible, ¿no? Y en este canal nos gusta ser honestos y decir lo que vamos experimentando, lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando, y que también ustedes lo identifican. Imagínense que ustedes se hubieran dado cuenta y que yo no lo hubiera dicho, hubieran dicho, ya Tico, no dicen los errores nada más por complacer a todos y seguir recibiendo likes, ¿no? Y no, la verdad aquí ustedes me conocen, saben que cuando hay algo mal, yo lo digo. Cuando hay algo bien, yo lo digo. Cuando alguien hace playback, yo lo digo. Cuando no hace playback, yo lo digo. Aunque a veces a muchos les molesta, ¿no? Que se diga que algún artista de su preferencia haga playback. Pero pues son cosas que se usan. Como siempre les he dicho, no es que esté bien o no es que esté mal, es un recurso y se utiliza. Y punto. Y ya. Este cuarteto, trío, vocal, me encantó. Me encantó. Porque no había tenido la oportunidad de ver ya en una actuación grande al maestro Domingo y al maestro Carreras desde hace mucho tiempo. El maestro Carreras se ve que ha estado inactivo más tiempo, porque es al que le costó un poco más trabajo, aunque conserva esos tonos, esa riqueza, esa voz. El maestro Domingo igual. Son gente que siempre van a conservar ese talento, ¿no? Por muy cansadas que tengan las cuerdas vocales, siempre van a conservar ese gusto por la música, y sobre todo como lo cantan con amor y con pasión, es como más transmiten. Y Dimash, bueno, ¿qué podemos decir de Dimash que no se haya dicho ya a través del mar, del internet y a través del océano del YouTube, ¿no? Es el mejor vocalista que yo he conocido en mi vida. Para mí es el mejor vocalista que ha aparecido en la humanidad. A lo mejor muchos no están de acuerdo con estas palabras, ¿no? De que es el mejor. Digo, es una opinión subjetiva. A mi gusto personal, para mí es el mejor. Después de él yo pondría a Freddie Mercury, porque son los que tienen un rango más amplio, ¿no? No se estancan nada más en un solo género o en una sola área de las escalas o de las octavas, sino que pueden recorrerla de atrás hacia adelante sin ningún problema, y ese saber estar, ese dominio del escenario, ese amor por el arte y por la música. Yo creo que él y Freddie Mercury son los mejores vocalistas que he conocido. Pero en primer lugar pongo Dimash y después pongo Freddie, por esa amplia gama, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que Freddie Mercury nunca tomó clases, o sea, era un cantante lírico 100%, o sea, él cantaba porque nació bendecido y nació tocado por un ser superior, y nunca estudió canto ni nada, y cantaba de una manera impresionante. Y aparte el dominio del escenario y todo eso, que tampoco nunca tomó clases de escenario, ¿no? Y bueno, ¿qué les pareció a ustedes, dears, queridos amigos y hermanos de esta comunidad del ático? Me deja un gran sabor de boca. Realmente es lo que yo me esperaba, y creo que hasta un poco más. Superó mis expectativas. Fue increíble, me gustó muchísimo. Esperemos que en un futuro no muy lejano se vuelva a repetir. Y no sé, me quedo como les digo, con un gran sabor de boca. Me gustó muchísimo esta interpretación de My Way, dejando los errorcitos del final aparte. Creo que
había que comentarlos porque pues, eran muy visibles, ¿no? Y muy perceptibles. Pero aún así no le quitan la grandeza de la interpretación que tuvo, y fue increíble. Dimash lo hizo sublime, lo hizo perfecto. Es un regalo para el oído. Y Maestro Carreras y Maestro Domingo también son otro regalo al oído. Son una caricia, un terciopelo que te pasa por aquí, por los oídos, por los tímpanos. Y pues bueno, Dears, dígame a qué más quieren que sigamos reaccionando. Déjenmelo todo aquí en los comentarios de YouTube o por Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.